Educación precolombina. La educación precolombina se refiere a la educación que se impartía en las culturas y civilizaciones de América antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Esta educación estaba estrechamente ligada a la cultura, la religión y la vida cotidiana de cada pueblo. Características: enseñanza oral. La educación se transmitía a través de la tradición oral con historias, leyendas y conocimientos. Se basaban de generación en generación. Aprendizaje práctico. La educación se enfocaba en la práctica y la experiencia con un énfasis en habilidades necesarias para la supervivencia y el bienestar de la comunidad. Conexión con la naturaleza. La educación precolombina enfatizaba la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, respetar los recursos naturales. El objetivo era formar ciudadanos responsables que se contribuyeran al bienestar de la comunidad, transmitir conocimientos y habilidades necesarias para su supervivencia y el desarrollo de la sociedad, preservar la cultura y tradición a través de la transmisión de historias, leyendas y conocimientos de generación en generación. Importancia de la educación precolombina. Refleja la riqueza cultural de las civilizaciones precolombinas. Muestra la importancia de la educación en el desarrollo de las sociedades. De igual manera está la educación en Mesoamérica. La educación en Mesoamérica se refiere en la educación que se impartía en las culturas y civilizaciones de religión como los aztecas y los mayas. De la religión como los aztecas, los mayas, antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Esta educación estaba estrechamente ligada a la cultura, la religión y la vida cotidiana de cada pueblo. Sus características: enseñanza oral, que la educación se transmitía a través de la tradición oral, con historias, leyendas y conocimientos que se basaban de generación en generación. Aprendizaje práctico. La educación se enfocaba en la práctica y la experiencia, con un énfasis en habilidades necesarias para la supervivencia y el bienestar de la comunidad. La importancia de la religión. La educación en Mesoamérica establecía estrechamente ligada a la religión y la espiritualidad de cada pueblo. Tipos de educación en Mesoamérica. En Mesoamérica existían diferentes tipos de educación, como educación para la nobleza, educación para los sacerdotes, educación para el pueblo. Instituciones educativas en Mesoamérica, que era la Calmecac, una escuela para hijos de la nobleza y los sacerdotes aztecas. Tepozcali, una escuela para los hijos de los plebeyos aztecas. Educación maya, se enfocaba en la formación de sacerdotes, nobles y artesanos. ¿Cuál fue su importancia? Refleja la riqueza cultural, muestra la importancia de la educación en el desarrollo de las sociedades, influencia en la educación actual. En general, la educación en Mesoamérica fue una parte fundamental de la cultura y la sociedad de las civilizaciones mesoamericanas. Aquí tenemos otro que es Calmecac. Era una institución educativa en la sociedad azteca que se enfocaba en la formación de los hijos de las noblezas y los sacerdotes. El Calmecac era un lugar de aprendizaje y formación donde enseñaban conocimientos avanzados en diversas áreas. ¿Cuáles eran sus objetivos? Formar líderes y sacerdotes que pudieran desempeñar roles importantes en la sociedad azteca. Era transmitir conocimientos avanzados en áreas como astronomía, las matemáticas, la religión y la política. Desarrollar habilidades en áreas como la escritura, la oratoria y la diplomacia. ¿Cuál fue su currículo de Calmecac? Estudios religiosos, astronomía y matemáticas, política y gobierno, escritura y oratoria. Su importancia, pues ya lo había mencionado, que formaba líderes y sacerdotes. Calmecac era una institución educativa importante en la sociedad azteca, que se enfocaba en la formación de líderes y en la transmisión de conocimientos avanzados en diversas áreas. Está el Tepozcali.
La educación en Tepozcali se refiere a la educación que se impartía en las escuelas aztecas llamadas Tepozcali. Esas escuelas estaban destinadas a los hijos de los plebeyos y se enfocaban en la formación de ciudadanos responsables y capaces de contribuir el bienestar de comunidad. ¿Cuáles eran los objetivos? Formar ciudadanos responsables que contribuyeran al bienestar de la comunidad. Enseñar habilidades prácticas necesarias como la supervivencia, el desarrollo social como la agricultura, la caza y la guerra. Fomentar la disciplina y la responsabilidad en los estudiantes. Habilidades prácticas, educación física, disciplina y responsabilidad, importancia. Refleja la importancia de la educación en el desarrollo de las sociedades. Muestra la organización y la escritura de la educación en la sociedad azteca. Ahora está la educación azteca. ¿Qué era la educación azteca? Se refiere a la forma de los aztecas transmitían conocimientos y habilidades a sus hijos jóvenes y a la sociedad azteca. La educación azteca era una parte importante de la cultura y la sociedad y se enfocaba en la formación de ciudadanos responsables y capaces de contribuir al bienestar de la comunidad. Tipos de educación azteca. Calmecac, una escuela para hijos de la nobleza y los sacerdotes donde se enseñaban conocimientos avanzados en áreas como la astronomía, las matemáticas y la religión. El Tepozcali, pues ya lo había yo mencionado, que era escuela para hijos de los plebeyos. Lo cual era el objetivo, era formar ciudadanos responsables que pudieran contribuir al bienestar de la comunidad, transmitir conocimientos y habilidades necesarias de supervivencia y el desarrollo de sociedad, preservar la cultura y la tradición azteca a través de transmisiones de conocimientos y habilidades de generación en generación. El legado de la educación azteca, la importancia de la educación en la sociedad mexicana actual, la valoración de la cultura y la tradición azteca en la sociedad mexicana, la influencia en la educación en América Latina y en otras partes del mundo. Está la colonización. Se refieren al proceso de establecimiento y control de potencia extranjera sobre un territorio de población con el objetivo de explotar sus recursos naturales y humanos. La colonización implica la imposición de la cultura, la lengua y las instituciones de la potencia colonizadora sobre la población colonizada. ¿Cuáles eran los tipos? Colonización política, colonización económica, colonización cultural. ¿Y cuáles eran los efectos? Pérdida de identidad cultural, explotación económica. La colonización es un tema complejo y controvertido que puede tener efectos significativos en la población colonizada y en la potencia colonizadora. Y sería todo. Gracias.